Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas. Nuevamente les queremos saludar en el amor del Señor, con gozo, con alegría, en este miércoles 10 de junio, por la gracia del Señor. Así que queremos gozarnos un pequeño tiempo de devocional con todos ustedes para que podamos glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Les invito, hermanos, a que así en sus casas, donde quiera que se estén acomodando, vamos a tener juntos este tiempo de devocional. Vamos a leer la palabra, vamos a cantar y les pedimos, hermanos, que tengamos la oportunidad de leer el Salmo número 67. Versículos 1 al 7 va a aparecer en la pantalla para que juntos podamos leer las Escrituras. Es un llamado que el Señor nos hace a que le alabemos como pueblo que somos de Él, porque Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Así que, qué mejor darle gratitud al Señor, y leamos juntos con este llamamiento. Iniciemos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Dice de esta manera: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Amén. Dice la palabra: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Vamos a alabar entonces nuestro Señor en esta hora, en este miércoles, en esta mitad de semana, esperando que estén gozando de la bendición del Señor. Después de un día de trabajo, de un día de labores, puedes tener ese tiempo de refrigerio con el Señor. Así que oremos para que el Señor nos bendiga, como dice el versículo número 7. Oremos. Padre amoroso, gracias te damos por la oportunidad que nos das, Señor, en esta tarde de poder estar ante tu presencia y poder darte la honra y la gloria que tú mereces. Gracias porque nos has dado la oportunidad nuevamente de estar ante tu presencia a través también de este medio de la tecnología. Podamos llegar a los hogares y que junto con mis hermanos y mis hermanas también podamos bendecir tu nombre en esta hora. Señor, que todo lo que hagamos, recíbelo como una ofrenda que te damos hacia ti, oh Dios, y mira nuestro corazón en la manera en que lo hacemos, Señor, y no mires lo imperfecto, Padre. En tus manos nos depositamos, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Una de las bendiciones que el Señor nos da como iglesia es que nosotros podemos tener la promesa de la vida eterna. Y vamos a entonar un himno hermoso en el cual el himno nos invita a ver cómo Jesús partió a un hogar muy lejos de este mundo, que es el tercer cielo, y en el cual está, dice la palabra, listo, esperando que Él venga por segunda vez y llevarnos a la vida eterna. Pero mientras tanto el Señor nos invita a que hagamos algo, que seamos fieles a su voz, fieles en momentos críticos. Así que vamos a entonar este himno, Partió mi Maestro, el himno 212 en nuestros himnarios. Partió mi maestro a un país sin igual que lejano está. Dejóme mandato y obedecer al Señor, mi deber será. Fiel quiero serle hasta esperar su venida. En su servicio, siempre constante y veraz, fiel quiero serle, por su mano me lleva.
a esperar su venida en su servicio, siempre constante y veraz. Fiel quiero serle, todo su mano me lleve hasta que tenga el gozo de ver su faz. Dice la palabra del Señor: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Aquellos que son escogidos del Señor. Así que el Señor, nuestro Maestro, partió al tercer cielo, donde está gobernando, y Él mismo nos está ayudando para salir adelante, nos está bendiciendo, pero mientras tanto, como dice el himno, nos pide que seamos fieles a su palabra. Vamos a tener un tiempo de gratitud. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos, hermanos, hermanas? ¿Fueron bendecidos por Dios en este día? Si es así, y podemos confirmar, claro que Dios nos ha bendecido, a pesar de que puedas tener diferentes circunstancias, diferentes momentos difíciles, enfermedades, cualquier circunstancia que estés atravesando, pero mientras tengamos vida, el Señor nos está bendiciendo. Ahora, si no hay enfermos en casa, es porque el Señor nos está respaldando. Así que vamos a darle este tiempo de gratitud al Señor. Vamos a aprovechar este mitad de semana para que juntos como iglesia podamos orar, podamos decirle: Señor, gracias por las bendiciones recibidas, pero también si tienes un momento, una oportunidad de acercarte al Señor para poner en las manos tus peticiones, lo puedes hacer. No sin antes, hay que orar pidiéndole al Señor que escuche nuestra gratitud. Vamos a orar, tengamos este tiempo de oración, de gratitud e intercesión. Oremos. Bendito y amoroso y eterno Dios, nuevamente estamos ante tu presencia para darte las gracias por las bendiciones recibidas. Gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de tener este tiempo para poder estar en comunión contigo en esta mitad de semana. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú has cuidado nuestra entrada y nuestra salida. Nos has dado esa protección divina que todos lo necesitamos. Nos has cuidado, nos has protegido de todos los peligros que existen, Señor. Gracias te damos por aquellos hermanos, hermanas que fueron al trabajo, los que ya regresaron, los que ya están en sus casas. Gracias te damos porque ahí vemos esa protección divina, Señor, en la vida de tu pueblo. Por eso te bendecimos, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre Celestial. Y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro fiel ayudador. Gracias porque en este día no nos ha faltado de qué comer, no nos ha faltado de qué vestir. Gracias por el aire que respiramos. Es un aire, Señor, que tú nos lo das gratuitamente y que debemos siempre de darte gracias por la oportunidad que nos das de respirar, de abrir nuestros ojos, Señor, de esta manera reconocer tu grandeza. Señor, has tenido misericordia de nosotros hasta estos momentos, nos has bendecido, has hecho que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Por eso, Señor, te alabamos como pueblo tuyo y queremos seguirte alabando. Recibe la gratitud de tu pueblo, Señor, de tu iglesia en general, todos los que están orando en estos momentos en gratitud a ti, Señor. Tómalos como una ofrenda agradable, porque no tenemos con qué pagarte, Señor, todas las bendiciones que recibimos de lo alto. Señor, gracias por la oportunidad también que nos brindas de poder estar en este tiempo para escuchar tu palabra. Asimismo, Señor, queremos poner en tus manos algunas peticiones que hay en nuestros corazones. En primer lugar, queremos seguir intercediendo por la iglesia, por el pueblo tuyo, Señor. En este tiempo, Señor, en el cual tu iglesia se resguarda en sus casas, Señor, que el Espíritu Santo siga cada día guiándolos en todo momento a buscar tu rostro, a buscar tu presencia a través de la oración, a través de tu palabra, a través de estas reuniones que se puedan conectar, Señor, que puedan tener ese deseo de poder participar en esta comunión contigo, Padre. Señor, no permitas que el enemigo haga que tu iglesia se enfríe, sino al contrario, que el Espíritu Santo
les dé ese gozo de buscar tu rostro en todo momento. Asimismo, queremos poner en tus manos a todos los enfermos, aquellos hermanos, hermanas, jóvenes, niños que están padeciendo alguna enfermedad. Primeramente queremos pedirte que les des la fortaleza que necesitan. Dales ese consuelo, Señor, dales ese ánimo. Y Señor, que tú pongas todos los medios necesarios para algún tratamiento médico que tal vez se requiere, Señor, y que tú seas el médico excelente, Padre Celestial, como siempre lo has sido, Padre. Oramos por aquellas familias que están pasando momentos difíciles, problemas familiares, Señor, problemas con los hijos, problemas de trabajo, Señor. Queremos ponerlos en tus manos para que tú traigas paz en los corazones de cada uno de tu pueblo, Señor. Trae paz en aquellas personas, en aquellos hijos tuyos que están preocupados, que tienen aflicciones, que tal vez su pensamiento está lleno de cosas negativas por las circunstancias que pasan. Pedimos, Señor, que tu Espíritu les dé ese gozo que necesitan, esa paz, y sobre todo que les aumente la fe, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien. Señor, a ti oramos, seguimos orando por todo el personal médico, Señor, que siguen haciendo su trabajo ante esta pandemia. Queremos seguir orando por cada uno de ellos, por los doctores, enfermeras, aquellos que están incluso, Señor, haciendo una labor, tal vez pareciera que es mínimo, pero Señor, por ejemplo, por tus manos ponemos también a las cocineras de los hospitales, a aquellos que trabajan de limpieza. Señor, todo el personal médico pedimos que los protejas y los cuides como lo has hecho hasta hoy, Padre. Oramos por nuestras autoridades, que sigan, Señor, teniendo esa visión de lo alto para que puedan también seguir dando las indicaciones y las medidas necesarias. Oramos para que tú, Señor, sigas obrando a través en ellos, y que de esta manera también sigas protegiendo a tu pueblo y a toda la gente, Señor, de este mundo, Padre. En tus manos ponemos la vida de tu iglesia, Señor, aquellos también que están pasando por momentos críticos de desempleos. Oramos también para que sigas aumentándoles su fe y que, Señor, tú des la respuesta necesaria a sus peticiones, pero conforme a tu voluntad y no la nuestra. Señor, escucha las gratitudes de tu pueblo, pero también escucha y toma las peticiones de cada corazón. Pero, Señor, te pedimos que tú le des una respuesta conforme a tu tiempo y conforme a tu soberanía, Señor, y no al tiempo nuestro, Padre. En tus manos nos depositamos, oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora vamos a tener, hermanos, la lectura bíblica nuevamente esta tarde, para tener este momento de reflexión de la palabra, allá en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo número 2. Y vamos a leer nuevamente el pasaje que leímos el miércoles pasado, los versículos del 2 al 11, del 8 al 11. Apocalipsis 2, del 8 al 11, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ahí quedamos con este seguimiento que le íbamos a dar hoy. Vamos a leerlo, dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Amén. Bien, vamos a tener este momento, hermanos, para tener un tiempo en el cual queremos reflexionar sobre la palabra. El tema del miércoles pasado, y hoy sigamos con este tema: el primero y el último. Jesucristo es el primero y el último. Y entonces, de esta manera, con esta presentación, dijimos el miércoles pasado, con esta presentación de Jesucristo,
en el versículo 8, porque dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién estuvo muerto y quién es el que vive? La persona de Jesucristo. Por eso, el primero y el último, es decir, Dios es eterno y es divino. Y ante el Dios eterno y divino, vamos a acercarnos para decirle que nos hable a través de su palabra. Oremos nuevamente para que Dios sea que nos dé entendimiento del mensaje de hoy. Bendito y amoroso Dios, nuevamente estamos ante tu presencia ahora para pedirte que el Espíritu Santo sea que nos hable en esta hora y que podamos recibir tu palabra, esta reflexión de hoy, de una manera sencilla. Queremos, Señor, meditarla, pero a la vez profundizarla porque es palabra tuya. Señor, te pedimos que el Espíritu abra nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y que podamos entender tu palabra y que podamos recibirla, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La iglesia de Esmirna, ya hemos visto el miércoles pasado en un trasfondo de una manera general, vimos que es una iglesia en el cual era una ciudad muy idolátrica. Esmirna era una ciudad muy idolátrica. Tenían dos edificios hermosos donde la gente iba y entonces le daban adoración a dioses paganos, al dios Zeus y al dios Cibeles. Y entonces la gente estaba sumergido en la idolatría y dijimos que era necesario que el mensaje del Señor llegara a esa ciudad. Y Dios en su gracia, en su misericordia, permitió que el Evangelio llegue a Esmirna y entonces el Evangelio crece. Ahora ya está la iglesia en Esmirna. Ahora el Señor se acerca a ellos para darles unas palabras de aliento. Por eso, ¿cómo se presenta Cristo en esta iglesia de Esmirna? Como el primero y el último. Y lo vimos, esto viene desde el Antiguo Testamento. Y entonces Jesús evalúa a su iglesia diciéndole en el versículo número 9, yo conozco tus obras. Dios conoce a su iglesia, hermanos. Así que en esta tarde quiero que tengamos en mente que Dios nos conoce. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce los sufrimientos que tal vez traemos. Porque en este pasaje vamos a encontrar cómo Jesucristo le da aliento a su iglesia porque está pasando momentos complicados. De una manera resumida, el primero y el último. Vimos la semana pasada, en este pasaje encontramos una iglesia. Número 1, dijimos que tenemos 4 puntos. Vimos 2 nada más. Ahora veamos los segundos. Dice la palabra, encontramos una iglesia sufriente, una iglesia que sufría, una iglesia que padecía persecución. Y eso lo encontramos en el versículo 9, cuando Jesús le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación. Conozco que estás pasando momentos difíciles, pero también conozco tu pobreza. Y entonces encontramos a una iglesia sufriente, una iglesia pobre económicamente hablando o materialmente hablando, pero Jesús les hace ver algo muy importante. Jesús le dice a la iglesia, número 2, eso es lo que vimos, una iglesia con riqueza genuina. ¿Qué quiere decir eso? Una iglesia rica espiritualmente, ¿sí? Por eso le hace un paréntesis aquí el escritor sagrado, dice, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ¿pero qué? Pero tú eres rico espiritualmente. ¿Cómo rico espiritualmente? Porque alaban al Señor, porque buscan al Señor en todo tiempo, porque a pesar de las tribulaciones, ellos buscan a Dios, y eso es lo más importante. La riqueza genuina. Toda persona que tiene a Jesucristo como su Salvador es una persona que tiene una riqueza genuina.
De manera entonces, encontramos a la iglesia sufriente, a la iglesia con una riqueza genuina porque tiene a Jesucristo. Y entonces, pero siguen padeciendo, siguen sufriendo. ¿Cómo es la iglesia de Esmirna entonces? Una ciudad importante, pero como iglesia había pobreza económicamente hablando. La iglesia de Esmirna puede ser que sea pobre o que fue pobre económicamente hablando, pero con una riqueza espiritual, porque las bendiciones espirituales de Dios estaban en la iglesia. Esto nos recuerda al apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con todas las bendiciones ¿qué? Espirituales. Y eso es lo que nos va a hacer, hermanos, a que vayamos firmes y constantes en el Señor, venga lo que venga. Si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, no nos va a faltar absolutamente nada. Ahora, la iglesia de Esmirna, lo que encontramos es la fidelidad. La iglesia de Esmirna es fiel a Dios a pesar de sus tribulaciones. Ahora, ¿ustedes qué piensan, hermanos? Si somos fieles a Dios, la pregunta es, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, ¿cómo nos debe de pagar? Aunque no nos debe de pagar, pero supongamos que Dios nos pagara con algo por nuestra fidelidad. Automáticamente pensamos, humanamente hablando, si yo hago cosas buenas, o debo de recibir cosas buenas. Pero miren, el precio de esta fidelidad de la iglesia de Esmirna hacia Dios, ¿cuál es el precio? La tribulación. Alguien puede decir como que no concuerda. A ver, ¿le están siendo fieles a Dios? ¿Y Dios les paga con tribulación? Como que no concuerda, pero Dios dice así debe de ser. Porque solamente así la iglesia seguirá aprendiendo a ser fiel a Él. La iglesia de Esmirna está padeciendo una persecución terrible. Por un lado están los judíos. Recordemos que los judíos están en todas partes. Incluso hoy día los judíos están en todas partes del mundo. Y en Esmirna, al igual que en Éfeso, que vimos anteriormente el estudio, en Esmirna también había judíos y también se oponían al evangelio. Por eso dice el versículo 9: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué dice no lo son? Porque si fueran realmente judíos, en términos espirituales, seguirían al maestro. Los que se dicen fariseos, conocedores de la ley, pero realmente no lo son, porque no siguen el evangelio. Al contrario, Jesucristo le dice, sino son sinagoga de Satanás, que quieren estorbar la obra de Dios. Entonces, Jesucristo lo que está diciendo en esta iglesia es que ustedes son perseguidos por causa de mí. Están pasando tribulaciones. Ahora, Jesucristo esto lo profetizó en Mateo 24. Cuando le preguntaron, oiga Señor, ¿cuándo será el fin? Y Jesús comienza a poner una lista. Y les dijo una de estas palabras en Mateo 24. Entonces muchos serán entregados a tribulación. Algunos los van a matar. Muchos serán aborrecidos por causa de mi nombre. Mateo 24, versículo 9. Y entonces lo que profetizó Jesucristo en Mateo 24 se está cumpliendo en Apocalipsis capítulo 2, pero también se está cumpliendo hoy día. La iglesia de Esmirna está padeciendo toda esta persecución. Está padeciendo momentos difíciles. Hay pobreza materialmente hablando. Pero Jesucristo sale al rescate de su pueblo. Y lo primero que les dice es que ustedes son ricos. Ahora, entrando en materia,
En ese momento en que la iglesia de Esmirna está padeciendo momentos complicados, una iglesia que sufre, una iglesia que es pobre, en ese momento, ¿qué hace Jesucristo? Jesucristo se acerca, y aquí es donde encontramos el punto número 3 de nuestro estudio de hoy. Encontramos a una iglesia que recibe una palabra de confianza. Una iglesia que recibe una palabra de confianza. Jesucristo, viendo el sufrimiento de su iglesia, Jesucristo ve cómo su iglesia pasa momentos difíciles. Jesucristo se acerca y les da una palabra de confianza. ¿Cuál es esa palabra de confianza? Versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. Ahora, qué difícil, hermanos, ¿verdad? Qué difícil es no tener temor. Y más cuando sabemos que vivimos en un mundo malo, en un mundo caído, en un mundo donde realmente no podemos esperar nada bueno. Y todo lo poquito de bueno que hay en el mundo es porque Dios, así en su designio, nos lo da. Pero dice la palabra, qué difícil es no tener temor en un mundo caído. Qué difícil es estar tranquilos sabiendo que tal vez vienen más cosas difíciles. Esta iglesia está, porque dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Miren, cómo se acerca a Jesucristo con una palabra de confianza, pero todavía le agrega a Jesucristo y le dice, y todavía falta. Están pasando momentos difíciles y todavía viene más. Porque no le dice, no temas en nada, porque mañana ya van a estar como si nada. No le dice eso. No temas en nada, en lo que vas futuro a padecer. Es decir, esta iglesia está siendo probada y va a seguir siendo probada. Ojo, quiero aclarar algo. Esta iglesia está siendo probada, mas no castigada, que es una gran diferencia. Está siendo probada y no castigada por Dios. Ahora, Dios nos prueba muchas veces y de muchas maneras. ¿Para qué? Para ver si realmente le somos fieles, para ver cómo está nuestra fe, para ver si realmente, si nos llamamos cristianos en momentos difíciles, cómo reaccionamos. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo enfrentamos un problema? ¿Explotamos inmediatamente al resolverlos? ¿O nos sentamos, reflexionamos, pedimos sabiduría de Dios? ¿O reaccionamos como los del mundo y inmediatamente queremos golpear o ahorcar a la persona? Para eso el Señor permite tantas cosas, para que vayamos cada día refinando nuestra fe con la ayuda del Espíritu Santo. Dios nos prueba de muchas maneras para ver cómo estamos en Él, y muchas veces no la pasamos la prueba. Muchas veces el Señor nos va a probar terminando el mensaje que escuchamos, y Dios va a decir, te voy a probar. Y resulta que fallamos. Resulta que reprobamos. La iglesia de Esmirna estaba pasando tribulación. Estaban siendo amenazados todos los creyentes por los judíos o los que se decían ser judíos, pero realmente, dice la palabra, eran sinagoga de Satanás, eran instrumento de Satanás. Ahora, ¿cuál era el interés de aquellos que querían ser judíos o que querían convertirse, aquellos que no eran, pero algunos querían ser judíos? Una sola razón: para que el gobierno romano no tocara sus vidas. Esta es otra cosa que no debió pasar nunca y ni debe pasar hoy día. Es decir, algunos que no eran ni judíos decían, yo soy judío, ¿sí? Pero me considero judío para que el gobierno romano me deje en paz y no me haga daño. Pero viéndolo de una manera espiritual,
estos hombres eran usados por Satanás para interrumpir la obra de Dios. Y entonces encontramos algo importante. Dice, los que se dicen ser judíos y no lo son, son sinagoga de Satanás. Aquí aparece el nombre de Satanás. ¿Sí? Ahora, ¿por qué aparece en este mensaje esta frase Satanás o el nombre de Satanás? Esto nos enseña, amados hermanos, que en la iglesia estará la fuerza maligna oponiéndose a la obra de Dios. Es un recordatorio constante que tenemos en esta palabra, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, los gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, que es el diablo y sus demonios. Y entonces eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. Estaban siendo perseguidos por los judíos, y los que no eran judíos, se decían judíos, no querían que la obra creciera, pero en sí estaban siendo utilizados por Satanás. Pero en ese momento Jesucristo viene y fortalece a su iglesia, consuela a su iglesia, a sus escogidos, a los predestinados, a los justificados, y le dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. ¿Qué está diciendo Jesucristo con estas palabras? En lo que vas a padecer. Jesucristo está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo vas a seguir teniendo problemas. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una palabra de confianza, una palabra alentadora, una palabra en la cual nos invita, amados hermanos, a tener esa fortaleza y el consuelo de Dios. Yo he vencido al mundo, dice la Escritura. Con esto nos dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los creyentes. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios en momentos difíciles. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas si has recibido una mala noticia. No temas si has escuchado algo negativo. El Señor dice, si confías en mí, si eres fiel a mí, ¿sabes qué? Yo he vencido al mundo y te voy a ayudar. Ahora, llama la atención cuando dice aquí la palabra que los judíos estorban la obra de Dios. Se supone que los judíos deben de predicar la palabra de Dios en su momento, en su contexto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que también los creyentes serán usados, algunos por el enemigo, se van a dejar usar por el enemigo para destruir a otras personas, hablando mal de ellos, y va a hacer que desanimen a esa persona. Es decir, los creyentes debemos de prepararnos cada día y tener cuidado que no seamos usados por Satanás para estorbar la obra. Hay creyentes que son usados por Satanás sin que ellos se den cuenta y pueden usar una lista de excusas. Es que yo actué de esta manera por esto, por el otro y por aquello que pasó. Pero recordemos que Satanás vino a eso, a hurtar, matar y destruir. Y entonces el Señor nos invita a esto: prepárense y no caigan en las manos del enemigo. Porque muchos actúan a través de esta gente cristiana, pero le sirven a Satanás sin que se den cuenta. Y entonces el reino de las tinieblas crece y la vida espiritual se apaga. Y recordemos que Jesucristo mismo dijo: ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Ay de aquel que desanime a otro creyente con sus actitudes, con sus acciones. Es mejor que se tire al fondo del mar.
Por eso, en el caso de los creyentes de Esmirna, dice, algunos, dice el versículo 10, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Miren, el diablo, dice, va a entrar a la iglesia, va a tomar a algunos, los va a usar o los va a querer usar para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Miren, Satanás siempre actúa con el permiso de Dios. Satanás no actúa nunca solo, siempre actúa con el permiso de Dios. ¿Pero por qué Dios lo permite? Precisamente, como dice la palabra, para ser probados, para ver Dios nuestro corazón y cómo estamos ante Él. Así que dice, tendrán tribulación por 10 días. Otra vez recordemos que los números en Apocalipsis son simbólicos. Los 10 días significan un periodo de tiempo. No sufrirá la iglesia siempre. Un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo indeterminado. Pero a la vez representa la totalidad del tiempo en el que la iglesia sufrirá. Es decir, todas las iglesias del mundo sufren, pero van a sufrir por un periodo de tiempo. Y entonces Dios les hace la invitación por medio de Jesucristo en el pasaje de Apocalipsis 2 a la iglesia de Esmirna a que sean fieles hasta la muerte, teniendo tribulaciones en sus vidas. Entonces, esta iglesia que sufre, esta iglesia que es pobre económicamente hablando, pero que es rico espiritualmente, recibe una palabra de confianza. Pero número 4, ¿qué encontramos en este pasaje? Aparte de que recibe una palabra de confianza, es una iglesia que recibe 2 promesas de Dios. Una iglesia que recibe 2 promesas. Dios es tan bueno que permite que su iglesia pase pruebas, pero el Señor ahí está. Si cada día pasamos las pruebas, hermanos, no es por nosotros, no es porque yo conozco mucho Biblia y sé cómo llevar esto. No, absolutamente nada que ver. Es Cristo peleando por nosotros, Cristo velando por su iglesia. Claro, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, pero es Cristo que está triunfando. Porque miren, Jesucristo le dice, conozco tu tribulación, vas a seguir pasando tribulación, pero aquí hay 2 promesas. ¿Cuáles son las promesas? Versículo número 10, casi al final, la primera promesa dice, y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Promesa número 1, yo te daré la corona de la vida. Ahora, ¿qué representa la corona de la vida? Una vida abundante en el cielo con Jesucristo en su presencia para toda la eternidad. Una vida abundante que ya comenzó aquí en la tierra. Ahora, ¿en qué momento comienzas a vivir la vida eterna, hermano? La vida eterna comienza cuando entregas tu vida a Cristo. En el momento que le dices, Señor, soy pecador, me entrego a ti, perdóname mis pecados, en ese momento comienzas a tener vida eterna. Porque al momento que el Señor te llame a su presencia, inmediatamente en ese momento, cerrando tus ojos aquí en la tierra, lo vas a abrir en el cielo, en la presencia de Dios. Por eso, esa vida eterna, esa vida abundante, comienza aquí en la tierra. Y entonces, aunque pases momentos de tribulaciones, pero si estás en Cristo, estás gozando ya de esa corona de la vida. Ahora, la segunda promesa. Dijimos que es una iglesia que recibe 2 promesas. La primera, yo te daré la corona de la vida. La segunda promesa lo encontramos en el versículo número 11. El que venciere, ahí va la segunda promesa, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. No sufrirá daño alguno de la segunda muerte.
¿Cuál es la segunda muerte? El infierno, la condenación eterna. En otras palabras, el Señor dice, sean fieles, yo les daré la vida eterna y no tendrán separación de Dios por toda la eternidad. Porque, ¿qué es el infierno? Es una separación de la gloria de Dios. Es un lugar de tormento, pero que te está separando de Dios. Por eso, no tendrás separación por toda la eternidad. Al contrario, estarás con Dios por toda la eternidad si les sigues siendo fiel a Dios en todo momento. Por eso, la promesa de Jesucristo ante este panorama que parece ser desalentador porque la iglesia está pasando momentos difíciles, Jesús le dice a los creyentes, sean fieles hasta la muerte. En otras palabras, hermano, hermana, dele gracias a Dios aún con tu situación en la cual vives. No le agradezcas a Dios solamente cuando esté todo bien en tu vida, en tu familia. Agradece a Dios en todo momento. Los verdaderos creyentes se mantienen fieles a su Señor, a su Dios, a su Salvador, en vez de desanimarse ante la oposición en la cual a veces vivimos. Y muchas veces va a costar, hermanos. Va a costar ser fieles a Dios. Porque es difícil remar contra corriente. Pero recordemos que para Cristo no hay nada imposible. Un día, Jesucristo les dice a sus discípulos, crucen el mar. Del otro lado del mar los voy a ver. Allá los alcanzo. Pero dice la Escritura que en medio del mar comenzó una ola. Y dice la palabra, y el viento era contrario hacia donde iban los discípulos. Entonces los discípulos fueron probados. Jesús probó la fe de sus discípulos. Y entonces, en ese momento, los discípulos comienzan a desesperarse. Y Jesús les hizo esta pregunta, ¿dónde está su fe? Hermanos, muchas veces nos va a costar ir contra corriente, pero si nosotros tenemos la fe en la persona de Jesucristo, Jesucristo nos ayudará a llegar al otro extremo. Jesucristo promete vida eterna, promete el paraíso, promete el reino de Dios para todos aquellos que son fieles a Él en todo momento. Así que, iglesia de Jesucristo, no nos amedrentemos por lo que estemos pasando, que no nos asustemos de más, no nos atemoricemos. Vivir una vida en este mundo siempre feliz, no lo vamos a tener. Siempre tendremos momentos difíciles, siempre tendremos tribulaciones, pero para eso el Señor nos llama esta tarde, a que tengamos nuestra mirada en Él, a que recordemos que somos una iglesia sufriente, una iglesia que tal vez algunos somos o son pobres económicamente hablando, pero somos ricos en el Señor. Pero por eso el Señor se acerca para darnos palabras de confianza, pero también para darnos estas promesas que son importantes para nuestra vida. La corona. Y también dice, no sufrirán daño de la segunda muerte. Así que, hermanos, vivimos en un mundo caído, en un mundo difícil, en un mundo donde cada día escuchamos más malas noticias que buenas, pero aún así, no nos atemoricemos. Todo está bajo el control de Dios. Recordemos que tenemos un Dios soberano, un Dios que vino a pisar este mundo caído y triunfó. Jesucristo pasó momentos muy difíciles. Jesucristo fue probado por el Padre y pasó el examen. Jesucristo sufrió la muerte difícil, una muerte en la cruz del Calvario, derramó su sangre, pero fue para bendición de su pueblo.
Si Jesucristo pasó esta terrible prueba, nosotros pasaremos. Y no es nada comparable la prueba que Jesucristo pasó con las pruebas que nosotros pasamos. Jesucristo sufrió bastante. Jesucristo sufrió y le costó su propia vida. Si Cristo pasó la prueba, Él está listo para ayudarnos a salir nosotros de cualquier circunstancia. Oremos entonces, hermanos, para que el Señor nos fortalezca en momentos difíciles. Que el Señor sea que nos bendiga y nos guarde. Oremos para que el Señor nos dé esa paz que necesitamos día a día. Y la invitación de esta tarde, hermanos, hermanas, es esta. Dice la palabra del Señor que no olvidemos que vamos a seguir pasando pruebas. No es que ya no vamos a pasar momentos complicados. El día que ya no vamos a pasar momentos de pruebas es cuando entremos en la presencia de Dios. Ahí sí se va a acabar todos los problemas. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a seguir pasando pruebas. Pero la promesa del Señor es esta. Sean fieles al Señor y yo les daré la corona de la vida. Perseveremos, hermanos. Perseveremos y que el Señor nos ayude en todo momento. Recordemos que el Señor nos dice, yo estoy contigo. Tengamos en mente las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, supo cómo enfrentar los momentos difíciles, pero también su mente estaba en la vida eterna, en el más allá. El apóstol Pablo, podemos seguir el ejemplo de su fidelidad y su dedicación a Jesucristo. El apóstol Pablo al final de sus días dijo estas palabras en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor y juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, allá el Señor me recompensará, dice Pablo. Hermanos, pelea la buena batalla, sigue adelante. Que tus preocupaciones, que tus adversidades, que tus problemas, tus enfermedades no causen desánimo en tu vida espiritual. No permitas que las circunstancias difíciles declinen tu vida espiritual. Al contrario, es una oportunidad que Dios te da para acercarte a Él. Y Dios dice, y si pasas esas pruebas, es señal de que eres llamado, justificado, aprobado por Dios, y tendrás la corona de la vida. Amén. Así que vamos a echarle ganas, hermanos, aún en medio de las circunstancias, en medio de esta pandemia que atravesamos. Sigamos fieles a Dios, no bajemos la guardia, vamos a seguir hacia adelante. El Señor va a pelear por nosotros y el Señor nos dirá un día, entren al gozo de su Señor. Que el Señor nos encuentre fieles, hermanos, a pesar de las tribulaciones que pasemos en la vida, y seamos fieles aún con los momentos difíciles que estemos pasando. Por eso el himno que entonábamos dice en el coro, fiel quiero serle hasta esperar su venida. Lo cantamos con gozo, lo cantamos como que es fácil, pero ya vimos que es algo difícil. Pero el Señor es el que va con nosotros. Así que el Señor nos bendiga en medio de nuestras tribulaciones. Seamos fieles a Dios. Oremos, pidamos ayuda al Espíritu Santo. Cuando seamos probados, antes de reaccionar, reflexionemos. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Quiero que el Señor me halle fiel en este problema. Quiero que el Señor me encuentre fiel en esta circunstancia. Quiero que el Señor me encuentre fiel en este momento de prueba de enfermedad. Y lo puedes hacer solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Oremos al Señor y que el Señor nos bendiga. Y recordemos en resumen, Jesucristo ve una iglesia sufriente, una iglesia pobre pero rico espiritualmente, y ahí el Señor comienza a actuar.
nos da palabras de confianza y nos da promesas. Y promesas que va a durar para toda la vida. Que el Señor nos bendiga y oremos y recibamos la bendición del Señor. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias porque nos enseñas que tú eres bueno, que nunca nos dejas solos como hijos tuyos, como iglesia. Gracias porque a pesar de que pasamos momentos difíciles, momentos de pruebas, tú eres el que nos sostienes. Tú eres el que nos das esa fuerza para seguir adelante, porque tú nos amas, porque tú nos conoces. Señor, solamente te pedimos que a través del Espíritu Santo nos ayudes a serte fieles, aun cuando tu iglesia pasemos momentos difíciles. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a no desanimarnos en momentos complicados. Señor, ayúdanos a que cada día nosotros perseveremos en ti como invitaste a la iglesia de Esmirna, Padre. Señor, gracias por tu palabra y te pedimos por todos esos hermanos que están sufriendo en estos momentos. No permitas que las circunstancias de la vida los desanime. Al contrario, Señor, que sean y lo vean como una oportunidad para refugiarse más en ti, pero sobre todo para que su fe crezca y sus vidas espirituales se fortalezcan más. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te pedimos que bendigas a tu iglesia. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión y participación de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias, con los enfermos y con toda la iglesia que ama y espera la venida del Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si el Señor lo permite, nos vemos el viernes a las 7 de la noche para tener otro momento de devocional y poder de esta manera seguir recibiendo fortaleza del Señor. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Amén.